El alma, en términos muy básicos, es la personalidad del ser humano. En este caso, mi persona, lo que me hace único, lo que me hace diferente a otra persona. Los gemelos idénticos que son formados, creo, Milagros, tú eres médico, creo que se forman, puedes encender tu micrófono y decirme lo que es un gemelo idéntico, porque no lo Sí. recuerdo. Bueno, un gemelo idéntico, solo que se forman del mismo óvulo, Ajá, ¿verdad? Es ajá. fecundado y cuando ocurre la división, el óvulo se separa en dos y se forman dos seres idénticos Idéntico. genéticamente hablando. Perfecto, muy bien. Ujú. Aún los gemelos idénticos tienen dos almas distintas. Y aunque dicen que los gemelos idénticos, cuando le pasa una cosa, el otro lo siente aunque estén a la distancia, eso puede ser verdad. Sucede mucho entre los padres y los hijos, o de las madres hacia los hijos, que sienten que al hijo le está pasando algo. Eso es posible. Pero ustedes pueden conseguir dos gemelos idénticos que uno es obsesivo con la limpieza y el otro es un desastre. Ustedes pueden conseguir un gemelo idéntico que le encanta el dinero y el otro es despreocupado, como vengan las cosas. Usted puede conseguir dos gemelos idénticos que uno es haragán y el otro es trabajador. Así, a uno le puede gustar la cebolla y al otro no. Bueno, porque el alma viene siendo la esencia de la persona. Si pudiéramos decir qué es el alma, pudiéramos decir que soy yo sin cuerpo, soy yo sin carne, sin huesos, es mi persona. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia en Lucas capítulo 16, nos damos cuenta que cuando el rico murió y Lázaro murió, los dos fueron al más allá y el rico se consiguió en un lugar de tormento. Y la Biblia lo describe con ojos, lo describe con recuerdos, incluso lo describe con sed. Si sentía una especie de sed, le dice a Abraham, dile a Lázaro, eso lo vamos a ver ahorita al final, que moje su punta de su dedo en agua y moje mi lengua. Es decir, cuando ustedes y yo nos muramos, nosotros, nuestra persona, esta persona que está hablando con ustedes y ustedes que me están viendo a mí, vamos a seguir existiendo. Nosotros vamos a saber que nos morimos. Nosotros vamos a saber que nos salimos de este cuerpo y que pasamos a la eternidad. No sé si me está captando la idea. Mi personalidad va a seguir existiendo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el soplo de vida que Dios le dio solamente a los humanos. Un animal tiene alma en el sentido de que el alma es su personalidad. Hay perros que son más violentos que otros, hay gatos que son más ariscos que otros, hay, no sé, delfines, ballenas, etcétera. Pero como no tienen espíritu, como Dios no les dio soplo de vida, cuando un animal muere, todo se acabó. Su personalidad, su alma, esa persona etérea que hay dentro de él, sus recuerdos, sus memorias, su personalidad, su forma de ser como animal, desaparecen porque no hay espíritu. La Biblia dice que Dios le dio el espíritu al hombre y que ese espíritu tiene que volver a Dios. En los animales no pasa eso. El día que se muere una mosca, el día que se muere una ballena, hasta ahí llegó. Lo triste es que los hombres impíos, muchos de ellos creen que somos como los animales. Los ateos piensan que se muera un hombre es lo mismo que aplastar una cucaracha. Por eso no les preocupa la eternidad. Yo tuve un señor en Venezuela que se llamaba Roger Smith, un americano que vivió en Venezuela de los años 60, así que era más maracucho que americano. Era muy cómico porque él hablaba como un maracucho diciendo groserías, pero con ese tono gringo, ¿no? Y Roger Smith se jactaba de ser ateo y de no creer en la eternidad. Y una vez yo le dije, Roger, ¿y si tú mueres esta noche y vas al cielo? Lo que ustedes ya yo les pregunté una vez. Me dijo, no, es que yo no creo en el cielo, yo no creo en Dios. Y yo le dije, Roger, si en verdad tú tienes razón y yo me muero, yo no voy a perder nada. Si en verdad después de esta vida no hay Dios, no hay eternidad, no hay nada,
cuando yo me muera, es como que si se muriera un animal. ¿Me están viendo? Porque tengo una, y en un sí, ok, como que si el internet se hubiera ido. Ok, si yo me muero, yo no pierdo nada. Pasé mi vida creyendo que había un Dios, creyendo que había una eternidad, pero resulta que cuando me bajaron los breques, dejé de existir, como un piojo, como una cucaracha, como una mosca, como un perro que se muere. Y si tú te mueres, pues tú tenías razón. Pero ¿qué pasa, Roger, si yo tengo razón? ¿Qué pasa si hay un Dios? ¿Qué pasa si hay un cielo? ¿Qué pasa si hay un infierno? Entonces, yo voy a ir a la presencia del Padre, pero tú no. El problema es que cuando te des cuenta de eso, va a ser muy tarde. Y él se quedó un rato pensando y me dijo, es un riesgo calculado. Es decir, su necedad lo llevó a decir que él aceptaba la posibilidad de que eso fuera así y él aceptaba su riesgo. ¿Ve? Así que cuando el hombre muere, su alma, su persona sigue existiendo y como tiene un espíritu que Dios le dio, ¿verdad? Eso es lo que hace que ese espíritu tenga relación o no con Dios. Por eso es que cuando el hombre murió en el Edén, no le dio un infarto y cayó allí. Porque aunque adquirió muerte física, cuando la Biblia dice, ciertamente moriréis, la muerte que se ejecutó inmediatamente en Adán y Eva, ¿cuál fue? La muerte espiritual. ¿Y qué es muerte espiritual? Separación de Dios. No es dejar de existir. Muerte espiritual significa no poder estar en comunión con Dios. Por eso, la muerte eterna, la condenación eterna, no es que el hombre va a dejar de existir en el infierno, no. Va a existir por los siglos de los siglos, pero su infierno verdadero va a ser no estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es la vida eterna? Poder pasar al reino de los cielos y estar en la presencia de Dios porque nosotros tomamos la decisión de ser redimidos, de ser reconciliados por medio de Jesucristo. Entonces, por eso la Biblia nos convoca a que lo que más debemos cuidar que es nuestra alma. Y por eso ahorita al final vamos a ver cuál es el versículo clave de todo esto que estamos estudiando. La caída. Bueno, yo creo que ya ahondamos bastante sobre esto, ¿verdad? Ya dijimos que lo que yo siempre destaco de la caída del hombre es que el hombre a veces piensa que Dios es malo porque porque creó el infierno, porque ¿cómo es posible? Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que el infierno existe, porque ellos no creen que pueda haber algo tan malo, o sea, que Dios sí es justo y todo, pero que el castigo va a ser la aniquilación total, o sea, que la persona va a dejar de existir, incluso su alma, ¿no? Pero yo les voy a decir una cosa, y es lo que yo siempre le digo a la gente. Si Dios fue tan claro con el hombre y con la mujer acerca de las consecuencias del pecado, y ellos aún así decidieron hacerle más caso a un pedazo de serpiente antes que al Dios Todopoderoso, las consecuencias no pueden ser pequeñas, porque dejar de existir sería muy fácil. Es como cuando algunas personas dicen que a los violadores no deberían de darles pena de muerte, sino que se pudran en la cárcel porque lo que hicieron lo tienen que pagar. O sea, a veces pienso que la gente lo que está pensando es, si tú matas a alguien, le aplicas la pena de muerte a alguien que mató a otro, que violó a un niño, le estás haciendo un favor, porque está saliendo del problema rápido, ¿no? Sin pensar en el aspecto de la eternidad. El verdadero castigo es que se termine de morir y que se pudre y que se haga viejo en la cárcel. Es lo que la gente piensa. Bueno, una persona que haya oído, como Adán y Eva, de la voz del mismo Dios, de la voz del mismísimo Dios, se nos fue Milagro, creo. Ok. Una persona que haya oído del mismísimo Dios, de este árbol no comerás, y deliberadamente come de ese árbol, pues definitivamente no puede merecer otra cosa sino que el castigo de Dios por su maldad. Y esa es la caída. La caída del hombre es su muerte espiritual porque fue separado de Dios. Como hemos ya avanzado bastante en esto y no sé cuánto va a durar, voy a tratar con ustedes rápidamente los últimos 3 puntos. De los 3 primeros puntos ya yo le envié el material.
de los 3 puntos que les voy a mencionar aquí brevemente, yo les voy a enviar el material. Uno de esos puntos, el cuarto, se llama la autopercepción del hombre. El gran problema del hombre para ser salvo es que el hombre considera que él es buena gente. El hombre cree que él no necesita a Dios. El hombre considera que él tiene los medios para poder ser una buena persona y merecerse el cielo. Por eso, Milady, ok, parece que Milady se había salido, pero ya regresó. Vamos a esperar que se una. Milady, ¿está por ahí? Sí, pastor, aquí estoy. Ah, muy bien. Se me cayó no sé qué pasó. No, tranquila, no te preocupes. Estamos hablando ya de los últimos 3 puntos, ¿verdad? Ya hablamos de que ya el hombre es una criatura, su característica, alma, cuerpo, alma, espíritu, la caída, las consecuencias del pecado ya las conocemos. Estamos hablando de la autopercepción. El hombre siente que él es buena persona. Por eso le cuesta tanto aceptar el evangelio. ¿Qué ofrecen las religiones? La religión te ofrece la posibilidad de seguir una fórmula y si la sigues al pie de la letra como una dieta, ¿verdad? Vas a perder kilos. Bueno, entonces la religión te dice a ti, mira, si tú eres así, haces esto y aquello, la consecuencia es que vas a vivir una buena vida y que cuando te mueras vas a ir al cielo. Eso en las religiones pseudo cristianas o cristianas. Los que son budistas, los que son maometanos, los que son judíos o los que son de otras religiones, siempre están pensando en que en el más allá, en el paraíso, ellos van a ser dignos de entrar a ese lugar. Incluso los que creen en la reencarnación consideran que ellos van hacia el nirvana. ¿Han oído hablar de esa palabra? Incluso hubo un grupo de rock que su líder se suicidó hace muchos años, Kurt Cobain, y ese grupo se llamaba Nirvana. Nirvana es una palabra que significa la etapa última a la que anhela llegar alguien que cree en la reencarnación. Porque la gente que cree en la reencarnación consideran que si se portaron bien en esta vida, la siguiente vida va a ser una vida superior. Es decir, va a tener quizá más dinero, más salud, o sea, como premio a la vida que tuvo aquí. Pero si tuvo una vida mala, entonces va a bajar, que es lo que llaman el karma. Karma sí creo que lo han oído. El karma es bajar hacia una persona de, digamos, de peor condición como castigo por no haber sido una buena persona. Entonces, el nirvana es la etapa superior. Cuando ya yo he reencarnado tantas veces y fui tan bueno en cada una de mis vidas que llega un momento en que ya no reencarno más, sino que voy hacia el cosmos y me vuelvo energía. Esa es la gente que cree en la reencarnación. Todo esto lo menciono para explicarles que en todas las religiones, como hay un concepto de la vida eterna, la autopercepción del hombre es que él tiene que hacer lo que pueda por ir hacia la perfección, por alcanzar a su Dios, por alcanzar su paraíso, por alcanzar esa eternidad en unas condiciones envidiables. Hasta ahí estamos claros. Pero el hombre considera que eso lo va a lograr él por su esfuerzo. Cuando al hombre le dicen, no depende de ti, depende de otro, a la persona le causa es un cortocircuito. Incluso muchos cristianos viven creyendo que además de creer en Cristo tienen que hacer tal cosa. No usar falda, no afeitarse, no ponerse pantalón, guardar el sábado, dar los diezmos. Y la gente le empieza a sumar al evangelio cosas que si no hago, no voy para el cielo. La autopercepción de ser bueno para ganarme el cielo incluso está todavía enraizada en muchos cristianos. Pero la verdadera percepción que tenemos que tener de nosotros es que nosotros somos pecadores. No hay forma, no hay manera que nosotros podamos ir al cielo por mérito propio. No hay forma en la que yo le pueda cambiar a Dios mis obras buenas por mis obras malas.
A Dios le alegra que yo haga cosas buenas, pero no me van a salvar por eso. Leamos, por ejemplo, el capítulo 10 de Hechos, la historia de Cornelio. Yo tengo una predicación que se llama Lo que te falta hacer, porque Cornelio era un hombre bueno. Dice la Biblia en Hechos 10 que las obras de Cornelio subían como una ofrenda hacia el cielo, una ofrenda olorosa, pero le faltaba ¿qué? Creer en Jesucristo. Por eso un ángel del Señor se le apareció a Cornelio y le dice, manda a buscar a Pedro y hazlo venir, porque él te va a decir lo que te falta hacer. Es decir, es bueno ser buena persona, pero no te alcanza. Y por eso dice la Biblia que Cornelio mandó a buscar a Pedro, Pedro vino, y cuando entendió Pedro por qué estaba allí, porque Cornelio le dijo, mira, un ángel me dijo que tú me vas a decir lo que me hace falta. Entonces él les empezó a hablar de Cristo. Y dice la Biblia que mientras que les hablaba de Cristo, ellos creyeron en el Evangelio. Conclusión. La autopercepción equivocada del hombre es yo soy bueno, yo me merezco el cielo. O incluso algunas personas que son muy honestas y dicen yo no puedo ir al cielo porque he sido muy mala persona. Esa persona no conoce que en Jesucristo todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero dentro de los evangélicos, dentro de los cristianos, hay gente que también cree que creer en Cristo es importante, pero además hay que hacer tal cosa. Y eso invalida el evangelio. Porque el mismo Pablo dijo que cualquiera que predicara otro evangelio distinto al de nosotros, al que nosotros les hemos predicado, el tal sea anatema. ¿Y por qué Pablo dijo eso? Porque los gálatas estaban recibiendo un evangelio y fíjense que Jesucristo estaba recién ido. O sea, el evangelio estaba en sus primeros 20, 30 años. Y ya los gálatas estaban escuchando que había que ser cristianos, pero además de eso había que circuncidarse, los hombres tenían que guardar el sábado, tenían que celebrar las Pascuas judías. Por cierto, que eso hoy en día está de moda. El judaísmo está de moda. ¿Por qué? Porque aún las personas que se supone han entendido el evangelio, en un punto de su vida dicen, no puede ser que yo no tenga que hacer nada para ser salvo. No puede ser que todo dependa de Dios. Yo tengo que ganarme eso a punta de lo que sea. Y ciertamente la Biblia nos exhorta a vivir en santidad. Ciertamente la Biblia nos exhorta a dar frutos dignos de arrepentimiento, pero no para ser salvos, sino para evidenciar que hemos nacido de nuevo. Pasamos al siguiente punto. Y ya después les dejo hacer las preguntas que quieran, así que manténganlas en su mente, porque si no, nunca vamos a terminar. Así como hemos dicho que el hombre fue una criatura de Dios y que cayó en condenación y está condenado, y la Biblia dice que el que no ha creído desde ya es condenado, la Biblia también nos ofrece, ¿verdad? La maravillosa transformación de que un hombre siendo criatura se convierte en hijo. La Biblia nos dice claramente, porque de tal manera amó Dios que ha dado al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Dios solamente tiene un hijo. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen a alguien decir, todos somos hijos de Dios, no, mentira. Dios nomás tiene un hijo, Jesucristo. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos explica en ese pasaje y en otros más que nosotros hemos sido injertados por medio de Jesucristo al linaje de Jesucristo y por eso somos coherederos de la gracia. Por eso los cristianos nos llamamos entre nosotros hermanos y por eso cuando oramos debemos orar al Padre Celestial porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Cuando no teníamos a Cristo, es como que si nosotros hacemos una silla, esa silla es mi criatura, no es mi hija.
Por más que yo la quiera, por más que yo la bañe, por más que yo la arregle, por más que yo la lije, por más que yo la ponga bonita, la silla sigue siendo mi criatura. Yo la hice con maderas y con clavos, pero es mi criatura, no es mi hija. Cuando Dios hizo al hombre del barro y sopló aliento de vida, esa es su criatura, pero no es hijo de él. Solamente por medio de Jesucristo es que pasamos a ser hijos de Dios. Y como ahora somos hijos de Dios, somos coherederos de la gracia, somos coherederos de la presencia. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No quisiera Milady tener a Maro ahí. ¿Cuánto no daría Milady por tener a Maro ahí? ¿Cuánto no daría Reiniela por estar en Maracaibo con su madre? O así, cada uno de nosotros. O tener yo a mi mamá aquí. O regresarme para Maracaibo, que lo pienso todos los días. Porque queremos estar con los que amamos. Bueno, Jesús está en el cielo preparando lugar para sus hermanos. Gloria a Dios. Pero, ojo, los hijos no solamente tenemos derecho a las cosas buenas, también tenemos derecho a la disciplina. Por eso a veces a los cristianos nos pasan cosas malas porque Dios las permite, pero muchas veces nos pasan cosas malas porque es Dios hablándonos porque hicimos cosas malas. Cuando somos hijos de Dios, Dios también nos reprende, Dios también nos castiga. La gente dice, no, Dios no castiga. Sí, Dios castiga, claro que castiga. Y a sus hijos los castiga, porque Dios no es alcahueta de nadie. Y por eso debemos revisar nuestra vida para saber si algo que nos pasó o nos está aconteciendo es simplemente que Dios nos está probando, lo cual es muy posible. La Biblia está llena de advertencias o promesas que nos dicen que nos va a tocar pasar por tribulación porque Dios quiere probar nuestra fe, pero muchas veces también vamos a estar cosechando nuestros errores. Así que como hijos de Dios, tenemos el derecho de ser salvos, pero también tenemos el derecho de recibir disciplina para que nos mantengamos derechos.